hermanos, una bendición estar con ustedes. Nuestra vida cambió a partir de esta pandemia y el tema que quiero desarrollar es pastoreando en tiempo de crisis. Déjenme poner una base bíblica en Mateo 9:35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Verso 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y el verso 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quiero subrayar la frase, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. ¿Por qué las ovejas necesitan un pastor en tiempo de crisis? Pero primero definamos una crisis. Es un evento ante el cual nos sentimos impotentes, ansiosos, paralizados y con una tremenda carga de temor por todos los eventos peligrosos que nos asedian, como esta pandemia. Dios a veces permite que pasemos por tormentas, tempestades. Lo permitió con sus 12 apóstoles. Ahí en Lucas 8:32 dice que mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Seguramente el miedo y la ansiedad aterraron el corazón de los apóstoles, de manera que se atrevieron a despertar al Señor y le dijeron: Maestro, Maestro, que perecemos. El Señor iba dentro de la barca. A veces olvidamos que Dios va dentro de nuestras vidas, que somos templo del Espíritu Santo. Estas crisis, le llamamos nosotros circunstanciales, se levantan de repente. Las crisis no nos avisan. Nadie estaba preparado para esta pandemia. Se empezaron a dar noticias, pero las veíamos muy lejanas. Allá en China hay una pandemia, algo está contaminando, pero lo veíamos lejos. Pero de repente nos llegó a México. ¿Cómo están las ovejas de nuestra iglesia en estos momentos de incertidumbre? ¿Tienen miedo? ¿Están temerosas? ¿Buscan consuelo? ¿Buscan consejo? ¿Por qué Dios permite las crisis en nuestras vidas? Lo primero que yo observo es que Dios permite las crisis para probar la profundidad de nuestra fe. Dios les dice a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? Es fácil tener fe cuando las circunstancias que rodean nuestra existencia son apacibles y sin riesgo. Dios espera que su pueblo le confíe plenamente en sus promesas y en su presencia cuando Él promete lo siguiente: me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Salmo 91:15. O sea, Dios quiere, no para Él saber que tenemos fe o no, sino para que nosotros midamos qué tan profunda es nuestra confianza en sus promesas. Como dije antes, confiar en Dios en tiempos de abundancia, de seguridad, no hay enfermedades, no hay nada, bueno, cualquiera tiene fe. Pero cuando se levanta una tormenta, como le ocurrió a los discípulos, que además eran pescadores, seguramente habían enfrentado otras tormentas, pero no de esta magnitud. Sobrepasó su capacidad y por eso van con Jesús y le dicen: Maestro, ¿no te das cuenta que perecemos? Esta pandemia ha superado todo lo que teníamos como en el mundo, médicos, hospitales,
científicos, ha superado todo. Ha sobrepasado toda la capacidad humana. Gloria a Dios. Porque entonces el hombre se da cuenta que sin Dios es imposible salir de esto. El segundo aspecto que yo veo, por qué Dios permite las crisis, porque nos impulsan a depender de Dios. En Lucas 8:34, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Y despertando él, reprendió al viento y a las olas y se hizo gran bonanza. En la experiencia humana, antes de recurrir al Señor, buscamos solucionar nuestros problemas con nuestros propios recursos, que normalmente son limitados. Y este camino nos lleva a la desesperación, y entonces es cuando buscamos a Dios. Creo que tenemos que enseñar a nuestras ovejas que Dios se preocupa y se ocupa de los problemas que estamos viviendo. El Salmo 23:1, David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en el Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Subrayo la palabra nuestro amparo. Los discípulos eran pescadores, entonces, como dije antes, capacitados, entrenados para manejar la barca donde iban. Pero sobrepasó su nivel de habilidad y capacidad. ¿Qué tenemos que enseñar a nuestras ovejas? Que a Dios ningún problema sobrepasa su capacidad de solución. Dios puede solucionar cualquier cosa que el hombre no pueda. Otra razón por la cual Dios permite las circunstancias turbulentas en nuestra vida, para conocer el Dios que tenemos. Los hombres se maravillaron en Mateo 8:26 y 27 y decían, ¿quién es este que aún a los vientos y el mar le obedecen? O sea, a través de la Biblia hemos descubierto que gentes conocen quién es su Dios a través de las circunstancias muy difíciles que enfrentaron. Como varón, Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Tenemos que pasar por estas experiencias para que tengamos una fe de primera mano. Hemos oído de tantos misioneros, tantos milagros a través de la historia de los bautistas, pero necesitamos vivir nosotros estas experiencias. Somos una generación que está enfrentando un peligro mundial, pero tenemos que saber que Dios sigue en el control, que Él sigue en el trono, que es mi pastor, que es nuestro pastor y está ocupado en el cuidado de nuestra vida. Otra personaje que descubrió quién es su Dios fue Agar, sierva de Sara. Descubrió la protección de Dios en medio de circunstancias de muerte y declaró lo siguiente en Génesis 16:13. Tú eres el Dios que ve. También dijo, de verdad he visto a aquel que me ve. A veces pensamos que Dios se desentiende de nosotros, como que hay un silencio en la respuesta de Dios. Ha habido un clamor a nivel mundial, Señor, para esta pandemia, cancélala, y Dios ha respondido, por el momento no. Dios tiene un propósito y no se va a acabar la pandemia hasta que el propósito de Dios se cumpla. Hay ayuno, hay clamor. Yo también he orado, Señor, líbranos de todo lo que está pasando. Pero al final yo le digo, Señor, que se haga tu voluntad. Entonces necesitamos conocer que Dios tiene planes, propósitos.
pudiera haber sido de creación humana, porque hay esa idea de que los chinos en laboratorio elaboraron este virus, aun cuando el hombre haga cosas que pueden peligrar toda la humanidad, Dios sigue siendo el Señor de todo. Dice, mía es la tierra, su plenitud y el mundo y los que en él habitan. O sea, Dios no ha dejado su creación en las manos del hombre destructor. Otra cosa que yo veo, porque Dios permite las circunstancias y las tribulaciones de nuestra vida, Señor, el Dios de toda carne, ¿habrá algo imposible para mí? Hermanos, cuando yo escucho de Dios eso, una declaración de su propia omnipotencia, me tengo que arrodillar. ¿Habrá algo imposible para mí? Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Ese es el Dios que tenemos que comunicar ahí en el fraccionamiento donde vivimos. La gente está aterrada, temerosa, angustiada. Pero el cristiano no. Tenemos que reflejar la paz de Dios, la quietud, porque a veces nosotros mismos empezamos a hablar de esta pandemia y me voy a morir. Y miren, si nos muriéramos, Pablo dijo, Dios está en control, hermanitos. No ha dejado al mundo al garete, no, para nada. Dios sigue siendo el Señor de toda la tierra. ¿Recuerdan al profeta Moisés cuando el pueblo le pidió carne? Números 11:13. ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo, danos carne para comer. Y Dios responde a las limitaciones de Moisés en Números 11:23. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Ante una preocupación tan excesiva, necesitamos conocer a Dios. Es tiempo de ver todos sus milagros de Antiguo Testamento, porque todos sabemos y lo hemos predicado que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es increíble cómo la gente está pegada al Facebook, a las noticias, y qué más sigue, qué más sigue, qué más descubrieron, qué más así angustiados. Pastor, ya se dio cuenta esto, el pastor. Por ejemplo, Morelos es el segundo lugar a nivel nacional de contaminación. O sea, mi estado chiquitito, hay un montón de gente, no ha obedecido al gobierno, se han salido a la calle, no usan cubrebocas, son insensatos. Oren por mi estado, hermanos, estado de Morelos. También las crisis nos permiten dar testimonio de nuestra fe a un mundo incrédulo. Un ejemplo de fe que condenó al mundo fue el de Noé. Noé, ante un peligro de extinción total, porque ahí se murieron todos, menos su familia. En Hebreos 11:7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó su arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Hermanos, nos toca seguir confiando en Dios y cumpliendo Mateo 28, 19 y 20. Vayan y hagan discípulos. Necesitamos concentrarnos en la importancia de lo que Él nos dejó como tarea. El segundo aspecto que quiero tocar en este día es cómo pastorear ovejas en un tiempo en crisis.
Lo primero que yo encuentro es que las ovejas necesitan que nosotros le moldeemos la fe, modelar la fe. En Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea, lo primero como pastores ante una crisis, checar la fe que tengo. Imitad su fe. ¿Cómo nos ve el pueblo? Igual que temerosos que ellos, o estamos tranquilos y confiados, sabiendo que Dios nos llamó para este momento. Dios tenía diseñado para nosotros los pastores este momento. Tuvimos tiempos de tranquilidad, de paz, íbamos a las convenciones, a las conferencias, visitábamos a las ovejitas en su casa, nos daban de cenar, un cafecito. Qué ricos son las visitas pastorales, siempre y cuando nos den una cenita, ¿sí o no? Yo he disfrutado todas esas visitas pastorales, sobre todo la gente nueva. Es muy, me dijo una familia nueva, es un honor tenerlo con nosotros. Ay, es como agua fresca para el corazón, ¿no? Yo he ido a ministrar parejas que están en crisis. Me acuerdo de una pareja que vi la calle, el número, y había gritos adentro: no te soporto, eres lo peor. Y entonces dije: ¿será la casa? ¿No me estaré equivocando? Y cuando toqué la puerta, abrió el hermano: hermano pastor, corazón, mi vida. El pastor: soy milagrero. Mi vida, dale un cafecito. Le dije: espérate, hermanitos, déjeme de... no te soporto, eres como tu raza, eres lo peor. ¿Voy aquí? Sí, hermano. Bueno, hermanita, ¿tiene huevitos, jamón? ¿Me puede hacer una cena? Porque esta plática va a durar. Y sin cena no puede uno aconsejar. Hermano, y qué delicioso es, a pesar de estas cosas, pastorear. Pero necesitamos modelar la fe. ¿Cómo se siente Max en este momento? Estoy temeroso, aterrado, angustiado, porque tengo 66 años, estoy dicen el grupo de riesgo, pero me pregunto, he vivido bien 66 años. Mire, he comido de todas las frutas, he comido de todas las carnes, he viajado casi por todo el país, he nadado en muchos mares. Estoy satisfecho con la vida que Dios me dio. En la última salida fui a Coyuca, ahí al río, y el hermano, una copa de camarones, un pescadote así. Jehová es bueno, Dios es bueno. Yo tengo que demostrar que mi fe en Dios está firme en medio de lo que me pueda pasar a mí. Hace 4 meses murió mi esposa. Fue rápido, en 3 horas me quedé viudo. A las 3:30 murió mi esposa. Y estoy en paz porque sé que mi esposa está en lugar especial, está con Jesucristo, ya no tiene artritis, ya no tiene cáncer. Me acuerdo que agarré la bolsa de medicamentos y los iba tirando, y digo: ya no lo necesita. Ella ya no tiene dolor articular, tampoco lo necesita. Y luego encontré otro para la artritis, digo: lo necesito yo. Me duelen las articulaciones, pero ella ya no tiene nada. Moldeemos la fe. Otro aspecto, necesitamos conocer a nuestras ovejas. Dice Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mire, hoy pastoreo a través vía telefónica y Skype. O sea, no las puedo abrazar. Entonces le digo: hermanitos, primero tengo una cadena de oración y estoy orando cada hora los primeros 10 minutos por una cantidad de familias. A los 10 minutos otra familia. Y les mando decir en WhatsApp: tiempo de oración pastoral.
A ver, estoy orando por fulanito y estos matrimonios. Si hay alguna necesidad, aquí estoy. Esa es una forma de pastorear en tiempo de crisis. La segunda forma es por Skype. Nos conectamos, nos vemos, les pregunto cómo están sus finanzas, cómo está el trabajo, y me comentan cómo se sienten. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Ellos quieren oír la voz de su pastor humano también. Ellos saben que somos siervos del Dios Altísimo, que tenemos palabra que conforta, que guía, que exhorta. Mire, la palabra de Dios no está presa. Tal vez nosotros nos sentimos presos en la casa, pero la palabra de Dios no está presa. Hay que predicarla aún a través de vía telefónica, como lo estamos haciendo en este momento. Entonces tenemos que conocer las angustias, sus luchas personales, el nivel de crecimiento que han desarrollado. Pablo conocía a muchísimas personas. Por ejemplo, habló de la fe no fingida que había en Timoteo, pero también en su abuela y en su madre, Loida y Eunice. O sea, él conocía a las personas personalmente. Mire, como dijo un pastor, y me gustó el pensamiento, el pastor debe oler a oveja, no a púlpito. A veces somos pastores de púlpito, desde ahí predicamos. No, tenemos que convivir con las ovejas. He estado en multitud de funerales, he estado en multitud de nacimientos. Me pide, pastor, venga, mi niño va a nacer. He presentado a Dios un montón de niños, he bautizado a muchas personas. He estado sentado con una persona anciana preguntándole, hermano, ¿tiene miedo de morir? He acompañado a personas en ese trance de morir. ¿Qué tenemos que hacer con las ovejas en este tiempo de tribulación? Tenemos que exigirles santidad y pureza en sus vidas. Mire lo que dice Josué, capítulo 3, 5. Si queremos ver milagros, los milagros se dan dentro de la santidad. Entonces Josué dijo al pueblo, consagraos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Algo que impide que Dios pueda obrar a favor de su pueblo es el pecado. Tenemos que confrontar de manera firme, amorosamente, los desvíos del pueblo de Dios. No necesitamos que las ovejas nos amen, sino que nos crean. Y que crean que estamos realmente interesados en su bienestar. He tenido que confrontar así personalmente a muchas personas. Me acuerdo de uno, le dije, hermano, yo tengo mis dudas de que usted sea cristiano, que sea salvo. Digo, ¿será? Pues no sé, usted dígame. Le voy a dar algunas evidencias que yo observo que me hacen dudar de su salvación. No quiero tener sangre en mis manos. Hermano, la santidad nos distingue como pueblo de Dios. ¿Qué más tenemos que hacer? Nutrirlas con la sana doctrina, llevarlas a un nivel más profundo. Primera de Corintios 3, 2, Pablo dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces. A veces tenemos ovejas bebés, les damos pura lechita y hasta esa deslactosada que ya es pura agua. A veces por falta de apetito. Hay ovejas perezosas que solamente el sermón es su alimento en esta época. Y esas ovejas desnutridas ante una tribulación como la que tenemos, desmayan, hasta pierden la fe. El apóstol Pablo nos recuerda el propósito de nuestro pastorado: llevar a las ovejas a la madurez y a la plenitud de Cristo. Dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento de Dios, a un varón perfecto, peleios, terminado, pulido.
Entonces, hermanos, es tiempo de ahí en la casita buscar la lista de ovejas, ver cuántas necesitan alimento espiritual, bíblicos, supervisar que lo estén haciendo. Hermanos, somos responsables de que nuestras ovejas estén nutridas. Usted sabe que un niño desnutrido, una persona desnutrida, está más fácil a las infecciones. ¿Qué es lo que están diciendo los médicos actualmente? Que nuestro sistema inmunitario debe estar fuerte. El sistema inmunitario tiene que ver con la buena alimentación, con que tengamos azúcar en sangre normal. Entonces, por eso los viejitos estamos más arriesgados, porque ya nuestro sistema inmunitario está desgastado. Tenemos más problemas pulmonares, más problemas de hipertensión. Y hermanos, algo que les voy a decir con mucho cariño, pero firmemente, hay muchos pastores obesos. Espero que no se enoje conmigo, pero yo los veo en el Facebook. Si no se van a morir del virus, se van a morir de un infarto. Hermanitos en Cristo. Mire, venía yo del funeral de mi esposa y me vine con 5 pastores. Y los vi todos, no cabían en el coche. Gorditos. Y uno dijo, hermano, si la coca es poca, al pastor le toca. ¿Ha oído esto? Y luego el pastor sin panza no da confianza, hermanito, el círculo, hermanitos. ¿Estoy hablando mentiras? Pues no, hermano, necesitamos una dieta balanceada. Cuando dije esto, un pastor se me enojó. Le dije, hermano, pues, ¿qué les digo? ¿Les miento? Tenemos que cuidarnos. Hace años fui a un congreso de pastores y todos estaban embarazados. 9, 6 y 3 meses. Y eso no es modelar a nuestras ovejas. Miren, yo no hacía ejercicio. Estos 40 días encerrado en mi casa, gloria a Dios que tengo alberca, tengo caminadora, pesas, todo, y estoy haciendo ejercicio. Sabe que me estoy sintiendo bien. ¿Y quién fue? Me retó a eso, mi nieto. Mi nieto, y me agarró de aquí. Abuelo, estás bien aguado. ¿Será? Oye, sí, ya estás viejo. Ay, eso me confrontó, y a partir de ese día me metí a la alberca 1 hora, agarré ejercicios, que unas pesas así, y los pies hacia arriba y otras pesas, y eso lo estoy haciendo 2 horas por día, hermanitos. ¿Cómo ven? Necesitamos enfrentar también la pandemia de manera sensata. Voy terminando. Tenemos que capacitar a un grupo pequeño de liderazgo. Jesús designó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Mire, Jetro encontró a Moisés en un problema grave. Desde la mañana hasta la tarde, ministrando al pueblo. Y le dijo, no está bien lo que haces. Muchos de nosotros somos pastorcéntricos. O sea, queremos ir a todas las actividades. Queremos predicar todos los domingos y no capacitamos al liderazgo emergente, el que viene atrás de nosotros. Yo me encontré en una iglesia, me senté porque la fui a visitar y escuché el sermón de un hermano que me impresionó, un don de predicación. Ay, y al salir dije, hermano, qué bendición su sermón, ya me lo fusilé, está precioso. ¿Con qué frecuencia predica aquí? Ay, de vez en cuando, es que el pastor no me pone. Ay, hermano. Lo primero que debe hacer un pastor al llegar a un pastorado es empezar a capacitar al que lo va a suplir. Eso no hizo Josué y tenemos el libro de los jueces. Hermanos pastores, nos vamos a ir. Yo espero que primero usted lo voy a llorar.
¿O me voy a ir yo? ¿Cuál es el legado que vamos a dejar? Hermanos, en este tiempo vamos a ver iglesias que van a crecer, porque los pastores los capacitaron, los entrenaron, los motivaron y están predicando el evangelio en sus casas con sus familiares. La iglesia va a crecer, eso es definitivo. Como dijo el hermano Jaime Medina, en China está creciendo. Hermanos, todas las cosas ayudan a bien. Pastores, capacitemos a los que vienen detrás de nosotros. Tenemos que desarrollar también en las ovejas un espíritu de servicio. Tenemos que cambiar la actitud de las ovejas, de que me sirva el pastor en lugar de servir a todos los demás. Yo tengo ahorita ovejitas que están prendidas. Pastor, podemos empezar a formar despensas desde ayer, háganlo. Y lo están haciendo. Y la gente está cooperando y están llevando a los hermanos de la iglesia y a otros también. Entonces, hermanitos, es tiempo de servir. Enseñémosles a la iglesia a servir. Otra actitud que tenemos que cambiar es que tenemos que enfocarnos a un diseño transformacional. Fíjense lo que dice Pablo a Timoteo: tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor y mi paciencia. Si agarráramos cada uno de estos factores para enseñarlos a nuestros discípulos más íntimos, le tenemos que decir al líder que nos va a seguir: tú has seguido mi doctrina, te la he enseñado, tú has visto mi conducta de integridad, de pasión por Cristo, has visto mi propósito, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, has visto mi fe en medio de las pruebas, has visto mi larga paciencia, longanimidad, has visto el amor que yo le pongo a las ovejas y al llamado de Dios, y has visto mi paciencia. Esto sería como un reto, pastores, para nuestros seguidores, para nuestros líderes. Tiempo de crisis, tiempo de cambios, tiempo de desafíos, tiempos emocionantes, porque vamos a ver la mano poderosa de Dios en todo el mundo. Y esta crisis, hermanos, nos está obligando a volver al patrón bíblico. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Cristo. Dice, todos los días. O sea, estamos volviendo a las casas. Es increíble, el domingo tuvimos la cena del Señor y cada jefe de familia le dio el pan y la copa a su familia. Eso jamás lo hubiéramos podido ver. ¿Sí o no? Gloria a Dios por eso, que el padre de familia es el sacerdote espiritual de su familia. Estoy emocionado por eso. La generación, y con esto termino, la generación de los cristianos del primer siglo, en Hechos 17:6, dice, esos que transforman al mundo han venido acá. La pandemia trastornó al mundo. Nosotros tenemos que trastornar al mundo con el Evangelio de Cristo Jesús. Tiempo de aprender otro modelito de pastoreo. Yo no me siento cómodo estar dando un estudio bíblico con nada más viendo mi celular, pero dije, Señor, pues es tiempo de cambios. El Espíritu nos está llamando a hacer cambios que no queríamos, pero Él los hizo. Hermanos, las ovejas nos necesitan. Con todas nuestras limitaciones, las ovejas nos necesitan. A mí me llaman, pastor, ¿puedo hablar con usted un ratito? Sí, con gusto. Y le doy palabra y se va tranquilo. Que Dios bendiga a todos los pastores, nos haga creativos, que modelemos la fe, que seamos ejemplo para las ovejitas, que confiamos en Dios. En Dios confiamos. Amén. Amén. Déjenme orar. Padre, gracias por los pastores que están viendo, Señor. Permite junto con ellos
anciano, como decía Pedro, anciano yo también, y Juan. Queremos bendecir a todos los pastores, a sus hijos, a sus esposas, sus ministerios, sus finanzas. Señor, haz que nada falte dentro de la casa pastoral. Yo los bendigo cuando se arriesgan a salir a un funeral, algo de manera de veras urgente. Yo los bendigo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.